Guille, ¿me escuchas? Perfecto. Escucho. Buenos días. Bien, muchas gracias. Bueno, damos la más cordial bienvenida a los clientes a este séptimo webinar eh, que hemos titulado Reflexiones en días de cuarentena. La idea central es conocer un poco la opinión de nuestro presidente de Credicorp Capital Chile, Guillermo Tagle, bueno, los impactos que está teniendo el COVID y también quizá la extensión de la crisis social en el espectro económico, empresarial y social de nuestro país. Eso va a ser un poco el plato de fondo. Eh, Anterior a eso, me gustaría a ustedes compartir un poco lo que han sido estas otras primeras 6 reuniones virtuales que hemos tenido en estas 3 semanas de que estamos trabajando desde la casa. Yo les he repetido que felizmente hemos podido estar entregando un poco nuestros servicios desde las casas desde que nos pudimos ir, ¿no es cierto? Eh, bueno, yo lo separaría en dos grandes grupos. Uno, un poco los temas de economía, estrategia y posicionamiento de las inversiones que nos dio Benjamín de Galarrando el 19 de marzo, Daniel Velandia el 24 de marzo y Klaus Kempf el 31 de marzo, y que concluyen, bueno, una recesión económica mundial importante por los impactos del COVID-19. En específico nos hablaban de caídas del PIB en torno al 2% para el próximo año en Estados Unidos, caídas del 3,5% en la zona euro para el próximo año, caídas del 3% en Chile, caídas del 1,7% en Colombia y casi el 4% en la economía de Perú. Y esto es, yo diría, conservador respecto de lo que están pensando otros analistas que me ha tocado leer. Nos comentaban un poco de las caídas estrepitosas de los commodities, ¿no es cierto?, el petróleo, y también en general los activos financieros cayendo un 16% en Estados Unidos a la fecha, desde el pic que tuvo y un 26% en Chile. Ellos mismos nos llamaban un poco a estar más cautos y observando oportunidades de quizás armar posiciones estructurales en algún momento, eh, sin buscar los mínimos, sino que más bien ir haciendo promedios para ir armando los portafolios. Han insistido mucho, hemos insistido mucho en la importancia de los objetivos de inversión, los horizontes de inversión, estar pegados a eso que queremos con nuestras inversiones y no hacer cosas que salgan de esos marcos. Y en general hemos tenido un posicionamiento, o nos han recomendado un posicionamiento neutral en renta variable internacional, neutral en renta fija internacional, privilegiando un poco más la liquidez y no tanto activos de mayor riesgo como bonos high yield. Y en términos locales, subponderando todavía la renta variable local y sobreponderando la renta fija local. Y también, claro, en la renta fija, privilegiando más liquidez y activos de menor duración y neutral en lo que sería el tipo cambio. Y después otro grupo de reuniones han sido un poquito más con especialistas de producto. Estuvimos con Manuel Astaburuaga, el 26 de marzo estuvimos con la Carolina Rato, el 7 de abril y con la Paula Silva, ahora la semana pasada, ¿no es cierto?, el 9 de abril. Manuel nos comentaba del dólar, FX, tipo cambio, operaciones de derivados, y claro, nos comentaba un poco de los paquetes de estímulos que han sido increíbles, ilimitada liquidez por parte de las autoridades monetarias en todas partes del mundo, que seguimos esperando mucha volatilidad en lo que puede hacer el tipo cambio. Incluso él predecía eventos de llegar hasta 920 pesos en el corto plazo, pero que en el mediano plazo o mediano largo plazo, esperando ya la salida de la crisis, un escenario de equilibrio más en torno a los 800 pesos. Carolina Rato, Head of Research, nos hablaba de distintos portafolios de acciones chilenas, portafolio oportunístico, porque han habido compañías que han estado con valorizaciones muy atractivas para entrar y que ahora, bueno, después de algunos días, ¿no es cierto?, hemos visto recuperación en varios de ellos. También nos hablaba de un portafolio un poquito más de acciones safe haven, ¿no es cierto?, empresas de bajo riesgo, con posiciones de caja firme, y que quizás industrias que tengan poca afectación a la coyuntura. Y nos hablaba bien, ¿no es cierto?, del Banco de Chile, de Colbún, de Andina, de SCU, de IAM, de Conchiroro, CMPC, Cencosud y SMU. Y también nos hablaba después del portafolio un poco más las top 10 del área de research de Credit Corp, y donde además de las que ya comenté se sumaban Entel, Santander, Soki y Parque Arauco.
Y por último también Paula Silva nos comentaba, nos hacía un recordatorio de que nuestra asesoría y nuestro servicio de Credicorp Capital en gestión de patrimonio no solamente se circunscribe a armar un portafolio y a un monitoreo de riesgo-retorno, sino que hay mucho más valor que entregar en todo lo que se tiene, todo lo que tiene que ver con la planificación patrimonial. Tomar decisiones respecto de todo el patrimonio, no solamente los activos líquidos, ¿no es cierto?, sino que considerando las propiedades, considerando los activos ilíquidos, considerando las participaciones que se pudieran tener en alguna empresa o emprendimiento, tener en cuenta también la planificación societaria y la planificación tributaria de los clientes, también ir tomando decisiones de inversión, tomando en cuenta en qué momento del tiempo se está, si se está en un periodo de acumulación de riqueza o en un periodo de consolidación de ese patrimonio o en periodo de gasto de ese patrimonio. Y por último también nos hacía referencia a todo lo que es la transferencia de riqueza o la transferencia del patrimonio, cómo hacer esa transferencia correcta en el tiempo, pensando en las futuras generaciones. Claro, nos mostraba cómo la principal satisfacción del cliente se produce muchas veces cuando estas aristas también están cubiertas y no solamente las inversiones y el riesgo y un poco esa mecánica de riesgo-retorno. La presentación de Paula también fue acompañada con expertos del área tributaria de Keri, que nos dieron un view de la reforma tributaria por venir, ¿no es cierto?, y también de las nuevas leyes que han salido con respecto al tema del COVID-19. En segundo lugar, me gustaría comentarles también de manera agregada un poco qué nos comentan nuestros clientes. Interesante me parece en este foro poderles comentar cosas que quizás con esto de estar conectado con la mayoría de los clientes en estas 3 semanas y estar escuchando lo que nos dicen y generando conversaciones con ellos, hay algunas cosas que he tomado nota y que me gustaría comentarles. Lo primero es mucha cautela. Los clientes están con mucha búsqueda de información, muchos requerimientos de análisis, están tomando decisiones sin prisa y diría que están en un modo observante. Yo no he visto cambios tan potentes en el asset allocation de los clientes en estos días. Entonces yo diría que están más un poquito en modo observante. Un segundo tema es que se frenó fuerte el ritmo de flujo de inversiones hacia el exterior que vimos post-crisis social del 18 de octubre. Claro, vimos, y bueno, estuvo comentado en todos los medios, ¿no es cierto?, de que había un cierto apetito por sacar la plata fuera de Chile. Les quiero comentar que en términos nuestros de Credicorp Capital, eso fue por no más del 3% del portafolio. Así que efectivamente fue muy bullado, las personas quizás compraron más dólares, pero no lo sacaron fuertemente de Chile. Yo diría que, como les decía, un 3% ha sido lo que le ha pegado al portafolio nuestro, esa salida, y que sin duda están con posiciones afuera que también están siendo administradas por nosotros. Otro tema sí que lo hemos visto ahora es más movimiento hacia activos de menor riesgo, pero también en forma contenida. O sea, estoy hablando del 2% del portafolio se ha movido hacia posiciones de más caja, de menor riesgo, de más renta fija. Eso ha sido en promedio, pero también hemos tenido clientes que, bueno, desafían un poco ese promedio y han estado armando posiciones estructurales y habían estado esperando esta oportunidad para poder comprar acciones con un IPSA en valorizaciones súper atractivas que no habíamos visto hace mucho tiempo. Otra consideración de los clientes es que Chile va por un buen camino desde el punto de vista de cómo las autoridades hasta el momento han enfrentado la pandemia. Me parece que no han habido ahí críticas importantes al actual del gobierno respecto de eso. Lo último, que es bastante peculiar, es que, claro, hemos visto un alza en el IPSA local y también en los mercados internacionales que no se condice, ¿no es cierto?, con lo que esperamos ocurra en la economía real. Recordemos que la caída total desde el máximo hasta ahora del S&P 500 ha sido de 16%, y en el IPSA eso ha sido de 26%, pero incluyendo también el efecto de la crisis social de octubre. Entonces, uno esperaría que para el tremendo escándalo que hay en Chile y el mundo, esos números fueran más duros. Entonces, al parecer, hay un cierto optimismo, ¿no es cierto?, respecto del levantamiento paulatino de las cuarentenas
o los distintos estímulos monetarios de las autoridades, que están haciendo claro, que esta liquidez haga que las caídas de los activos no sea tan importante. Bueno, esos eran un poco los comentarios que yo tenía por el lado de lo que nos han hecho saber los clientes y de lo que ha sido el resumen de los webinars pasados. Ahora los quiero dejar con Guillermo, ¿no es cierto? Que bueno, ustedes lo conocen bien. Guillermo fue director general de Santander Investment y presidente de ICARE. Actualmente forma parte del Consejo Consultivo del Ministerio de Hacienda y es director de la Bolsa Electrónica de Chile, del Depósito Central de Valores, de Invest y de la Fundación de Economía de la Pontificia Universidad Católica. Es además profesor adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La idea, Guille, es que nos ayudes a reflexionar un poco, nos compartas tus reflexiones que has podido tener en esta cuarentena respecto del panorama económico, empresarial y social. Y aprovecho de decir, antes de darle la palabra a Guille, que la idea es que esto sea una conversación. Guille va a estar compartiendo con nosotros sus reflexiones, pero yo estaré tomando nota de las preguntas que la audiencia puede hacernos a través del chat de esta misma aplicación. Adelante, Guillermo, muchas gracias. Muy bien, buenos días. La verdad es que es un gusto poder estar comunicado por esta vía con ustedes. Es de esperar que estén todos teniendo una situación relativamente cómoda y no grandes efectos de salud como está viviendo el mundo. Y además es parte de la innovación de cosas que van a cambiar nuestra forma de trabajo, el comunicarnos por estas vías. Probablemente nuestro staff de continuos desayunos vamos a tener que cambiarlo por algún sistema tipo mandarles el desayuno a la casa y comunicarnos por esta vía, dado que me imagino que mucha gente se va a acostumbrar a las comodidades del trabajo a distancia, pero haciendo ver lo importante que es estar en el lado de la ecuación de los que podemos hacer esto. ¿Y por qué lo comento? Porque en realidad estamos viviendo un momento muy difícil para el mundo y para Chile, donde hay un grupo acotado de gente que en realidad puede seguir llevando una vida razonablemente cómoda, un grupo acotado de gente que en realidad no ve demasiado alterada su vida, e incluso quizás hasta en ciertos aspectos es hasta más cómodo porque tenemos vida familiar, tenemos tiempo en la casa, tenemos tiempo que muchas veces habíamos querido lograr con nuestros hijos y resulta que de repente de un día para otro nos vemos encerrados en nuestra casa. En mi caso, esta es la quinta semana, dado que fui considerado grupo de riesgo cuando recién partió esta pandemia, así que dentro de las políticas corporativas dijeron todos los que son grupos de riesgo a tu casa. Por lo tanto, ya estoy en la quinta semana trabajando desde aquí y en realidad ha resultado una experiencia bastante fuerte y diferente, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ahora, yendo al tema de lo que está pasando en el mundo y en Chile en particular, yo creo que es importante resaltar la diferencia del tipo de debate que estábamos teniendo hasta enero, en donde estábamos sufriendo las consecuencias de un fuerte debate ideológico que estaba poniendo sobre la mesa la discusión de qué tipo de sociedad queríamos tener y la discusión respecto de cuánto se involucraba el Estado, cuántos recursos tenía que poner para la reforma de pensiones, para la reforma tributaria. Era un tema mucho más ideológico que un tema de necesidad. Había simplemente gente que no quería que el Estado se involucrara, que el particular se involucrara en ciertas cosas y que el Estado tenía que tomar control de muchas cosas. Y la discusión era bien compleja porque teníamos que entrar en un proceso de plebiscito que iba a ocurrir en los próximos días, digamos, que ya fue postergado, y de ahí vamos a empezar a discutir el modelo social que queríamos tener. Hoy día estamos viviendo un tema que es radicalmente distinto, también muy enfocado en cuántos recursos puede poner el Estado en distintas formas para poder ayudar a aliviar a toda la gente que es víctima de alguna manera de esta crisis, y es una obligación que la podríamos calificar de deber moral y de bien común, el que el Estado y todos los que pueden más ayuden a los que son víctimas de esta pandemia. Y las víctimas de esta pandemia yo las divido en dos grupos. Las víctimas visibles, que son quienes se enferman de coronavirus o son contagiados de alguna forma o están en peligro de contagiarse por haber estado en contacto con posibles enfermos. Pero después tenemos a todas las víctimas invisibles de esta pandemia. Las víctimas invisibles son todos aquellos miles de personas que están perdiendo su trabajo,
esas miles de personas que en realidad a lo mejor se van a terminar enfermando de otra cosa, porque la forma en que viven, por el hacinamiento en que viven, por la falta de alimentación, por la falta de movimiento, por la falta de fuentes para sostener su vida, en realidad van a ser víctimas de la forma como la humanidad optó por enfrentar esta pandemia. En realidad, cuando uno entra en la discusión de si debiera ser una clausura total de la sociedad y el mundo, si debiera ser parcial, en realidad estamos enfrentando un problema bastante complejo respecto de poner sobre la balanza cuánto atacamos directamente al virus, que es un virus grave, que afecta la vida de las personas, y cuánto afectamos la vida de toda la sociedad en este proceso de tener que obligadamente dejar de trabajar. Por lo tanto, cuando una sociedad opta por forzar a mucha gente a dejar de trabajar en forma obligada, entonces es un deber moral de la sociedad hacerse cargo de todos aquellos que los obligamos a encerrarse, los obligamos a dejar de salir a trabajar para el bien común de toda la sociedad, que es que nos enfermemos la menor cantidad de gente posible. Ese para mí es el gran cambio ideológico que tenemos en términos de la discusión que había de uso de recursos fiscales previo a esta crisis, cuando estábamos en el tema del conflicto social, y el uso de recursos fiscales en la crisis que estamos viviendo hoy día. Hoy día definitivamente estamos frente a un fenómeno de la naturaleza, a una crisis que nos llegó de afuera, y una crisis que le tenemos que hacer frente, a lo mejor en términos parecidos a lo que podría haber sido un terremoto de gran escala, un tsunami, donde no cabe mayor discusión de que el Estado tiene que ir y poner los recursos para tratar de ayudar y reconstruir las zonas que hayan sido destruidas. La parte compleja de esta crisis es que es global, es que está dejando huellas profundas en la fortaleza económica del mundo, en que una sociedad que ya creía que tenía resuelto un montón de temas económicos probablemente va a tener que volver atrás y volver a enfrentar la reconstrucción de una serie de cosas en nuestra sociedad. Va a quedar dañado el sistema empresarial, va a quedar dañado especialmente la sociedad, la gente más vulnerable, y por eso es que parte de la invitación a todos los que puedan estar participando en esta reunión es a pensar también cómo ayudar en este proceso. Ya no tenemos, es cierto, siempre para uno cuando el Estado está usando recursos en cosas que no son para uno, o le está pidiendo a uno que ponga recursos para cosas que en realidad uno en justicia que no corresponden, entramos en una discusión bastante compleja, ideológica, de los que tienen más con los que tienen menos, pero aquí estamos en una discusión que es totalmente distinta, y es que hay que salir a ayudar a toda esa gente que está quedando herida en el camino, y por eso estos planes tan masivos de los 24.000 millones de dólares que pone el Estado a disposición de la banca para que la banca pueda llegar con préstamos en buenas condiciones a muchos empresarios, microempresarios que se han quedado sin fuente de ingresos, que se han visto obligados a cerrar sus locales, a terminar con su fuente de ingresos, y por lo tanto a generar un problema económico muy significativo que tenemos que ver cómo aliviar. Entonces, esa es una primera reflexión para tenerla presente, que cuando vemos al Estado usando recursos de la reserva, elevando su nivel de endeudamiento, enfrentando un déficit fiscal más grande que el que tenía, o el que nos parecía razonable en tiempos normales, hoy día estamos frente a una emergencia donde tenemos que echar mano a todo lo que sea posible para poder salir lo antes posible de esta situación. La parte más compleja es que el epílogo no es conocido. Y ahí entramos en esa otra dinámica de decir, bueno, en realidad, ¿qué hacemos? ¿Una cuarentena total para que esto termine rápido? ¿O una cuarentena parcial donde vamos administrando el proceso de enfermarse? Yo he llegado a tener la reflexión personal de que en realidad habría sido bueno los primeros en enfermarse, porque cuando uno ya se enfermó, aparentemente, a pesar de que tampoco hay certeza, ya al menos queda medianamente protegido, porque vamos a estar en esta espiral de seguir enfermándonos y seguir teniendo el riesgo. Se va a acabar la cuarentena, por ejemplo, esta semana se acabó la cuarentena en la zona donde yo vivo, en la comuna de Vitacura. Sin embargo, casi nadie se atrevió a salir de su casa, y además los colegios no han vuelto, nuestra empresa sigue con sus oficinas cerradas, por lo tanto hay un término de una cuarentena, pero no significa que se nos pasó el problema. Por lo tanto, mirando hacia adelante, yo creo que hay que dedicarle tiempo también a pensar cómo vamos a administrar este tiempo que se va a ir ajustando, porque cuando uno se hace la pregunta
de qué va a tener que pasar, por ejemplo, para que nos atrevamos a mandar a nuestros hijos a un colegio donde se sientan todo el día en una sala con 35, 40 compañeros de curso y que no tengan riesgo. Una es la discusión del Ministerio de Educación, que dice si las clases volverán o no volverán. Se optó por dar vacaciones de invierno por estas 2 semanas, cosa un poco peculiar, porque la verdad es que los estudiantes están bastante en vacaciones, pero es una manera de ajustar a ver cómo enfrentamos este tema. Pero obviamente ya se abre la discusión de si el 27 de abril se puede volver a los colegios, y lo más probable es que la respuesta va a ser que no. ¿Cómo va a volver la normalidad a la sociedad como un todo? ¿Cuándo nos vamos a atrever a ir al cine? ¿Cuándo nos vamos a atrever a organizar unas vacaciones e irnos de viaje a un hotel, a alguna parte? ¿Para qué decir subirnos a un avión que no sea por obligación y a meternos con 300 pasajeros a viajar 5 horas para ir a otro destino? En realidad son todas cosas que van a ir cambiando la forma de vida por esta misma razón probablemente, y qué bueno que nos esté funcionando este mecanismo, porque parte de nuestra actividad común con quienes son nuestros clientes es comunicarnos a través de reuniones, almuerzos, desayunos. Probablemente vamos a estar mucho tiempo usándolo por esta vía, porque cuando los invitemos a un almuerzo que van a haber 35 personas en una sala, muchos van a decir, mira, no se ha descubierto la vacuna, y cómo sé yo si llega alguno que está contaminado, que no puede, entonces mejor me quedo en mi oficina. Entonces, el proceso de ajuste y el cambio de vida que vamos a tener para adelante, yo creo que va a ser muy fuerte. Y yo creo que hay que tener en cuenta que aquí también pasó otro fenómeno que tiene un lado positivo y uno negativo. Veníamos por muchos años discutiendo cómo íbamos a hacer cuando la gente ya definitivamente se acostumbrara a usar la tecnología, definitivamente se acostumbrara al teletrabajo, y esto ocurrió en cosa de semanas, que todos los que han sido, los que tienen la posibilidad de hacerlo, se han tenido que formar en estos temas, aprender a trabajar en esto, se han tenido que crear sistemas. Por ejemplo, una ilustración bien particular, que es al margen de nuestra industria: telemedicina. ¿Cuánto tiempo uno sabía que podría perfectamente en algunas especialidades médicas mandarle un par de fotos al médico, que en realidad a uno le salió una infección en la piel, le mando un par de fotos por WhatsApp, el médico las mira, va a saber perfectamente con un 80% de probabilidad si te tomas un remedio, te pones una pomada de algo y se acabó. La verdad es que no existía la tecnología para que tú pudieras hacer esa consulta, para que previo a hacer la consulta te mandaran la boleta, pudieras pagar por internet tu consulta, y además esa consulta quedara registrada como válidamente hecha para efectos del seguro médico y pudiera funcionar. Bueno, eso estamos avanzando. En Estados Unidos se tomó la decisión, aquí en Chile me imagino que va a tener que ocurrir luego, que una boleta de un servicio médico provisto por telemedicina, tú la puedes presentar a tu ISAPRE y el médico está sentado en su casa, en cualquier parte del planeta, analiza. Ya hay dispositivos en el teléfono celular que tú te lo puedes pasar y te va a medir las palpitaciones, te va a medir, hasta te puede hacer un escáner. Entonces, la verdad es que este cambio tecnológico nos aceleró violentamente la forma de vivir, y por eso probablemente este mismo dilema de la educación que comentábamos hace un rato, probablemente también la educación a distancia se va a pegar un salto violento, porque así como no nos vamos a atrever mucho a que los estudiantes se encierren en salas de nuevo a pasar 1 hora y media, probablemente hasta que no aparezca una vacuna que nos dé la tranquilidad de que no hay enfermos en la sala, vamos a tener que seguir usando tecnología para aprender a educar y enseñar. En industrias que son más fáciles, por ejemplo, hoy en la prensa de hoy día aparece el director del Teatro Municipal diciendo, muy fácil, es una organización sin fin de lucro, es municipal, dice, no me imagino que volvamos a abrir el Teatro Municipal para hacer una obra hasta que no se haya descubierto una vacuna y tengamos certeza de que hay 0 probabilidad de que entre alguien contaminado. Me imagino que para la gente que está en la industria de casinos, para la gente que está en la industria de hoteles, de turismo, de restaurantes, en realidad le debe dar un temor mucho mayor, porque imaginarse que no va a poder tener el restaurante lleno de gente hasta que se haya descubierto una vacuna, en realidad hace repensar una serie de industrias y ver cómo vamos a vivir con esas industrias semiparadas o avanzando muy de a poco hasta que no tengamos una solución definitiva a esta enfermedad. Entonces, el tiempo que estamos viviendo realmente es un tiempo complejo, es un tiempo en que vamos a tener que repensar también qué industrias son las que van a crecer más fuerte, cuáles se van a ver deprimidas. Ya hemos visto el impacto, por ejemplo, en la industria de telecomunicaciones, donde el tráfico ha aumentado más de 40% solamente en Chile, en todo lo que son servicios de telecomunicaciones.
el comercio por Internet, se ha pegado un salto discreto muy violento, la distribución de comida por Internet, todos los servicios que en realidad se empezaban a usar con bastante frecuencia, pero que no eran realmente masivos, hoy día muchos de ellos se van a hacer masivos. Y vemos, por ejemplo, como en un mismo día, aparece una noticia ayer en Estados Unidos, en los centros de diversión de Disney despidieron 43.000 personas en el día, porque los parques están cerrados, y el mismo día Amazon contrató 75.000 personas para fortalecer su capacidad logística y distribución. Y por lo tanto, esas dos cifras te demuestran parte de los ajustes que está haciendo el mundo, de cómo va a tener que cambiar los parámetros con los cuales trabaja, y desde un punto de vista de inversiones, obviamente uno tendrá que preocuparse de analizar industrias, comercio o regiones, perdón, donde puede haber beneficios o mayores costos, pero claramente aquí va a haber un trasvasije de valores, un trasvasije de funciones, donde la humanidad violentamente ha avanzado hacia eso que especulábamos, como decía hace un rato, en muchos seminarios respecto de cómo iba a ser el mundo, cuando en realidad pudiéramos estar todos comunicados a distancia. Obviamente el lado inverso de eso es toda la gente que trabaja en cosas manuales y que depende de la interacción entre las personas. El caso más extremo que uno puede nombrar, porque en realidad quizás en Chile lo miramos un poquitito a la distancia, a pesar de que también nos impacta, es que hay industrias como la de los cruceros, y va a costar mucho que la gente vuelva a tener la confianza de salir a viajar de vacaciones encerrándose en un barco por 10 días, en habitaciones pequeñas, en lugares comunes. Por lo tanto, industrias de ese tipo que son críticas, obviamente van a tener que repensarse. Hay otras que son críticas para la logística de los países que van a también tener que evaluar cómo siguen funcionando, y está este debate respecto del rescate o no rescate de industrias, porque no me imagino un país como Chile sin su industria aeronáutica low cost funcionando, es algo a lo cual ya nos habíamos acostumbrado. Por lo tanto, no son negocios o actividades donde uno diga simplemente, mira, tuvieron que cerrar las aerolíneas, mala suerte, veamos si alguien viene a ofrecer servicios, viene de otro lugar del planeta, algún país donde haya aerolíneas que rescataron y las logramos traer a Chile para que nos ayuden a movilizarnos. Obviamente que tan importante como que la microempresa se pueda salvar, es que la gran empresa, que es proveedora de empleo, proveedora de logística, proveedora en la cadena de pagos, que le da trabajo al mundo del emprendimiento, tiene que lograr seguir funcionando, porque si deja de funcionar, se nos tranca la rueda en un nivel más alto, donde creíamos tener soluciones, pero que en realidad a lo mejor, si no implementamos formas distintas de abordarlo, no vamos a llegar a buen puerto. Último comentario antes de entrar a preguntas, es que dentro de este cambio de parámetros que estamos enfrentando, de esta discusión que era muy ideológica en Chile respecto al modelo social que queríamos tener, y la discusión de hoy, que es de una necesidad real de resolver problemas, obviamente que se abre el espacio para pensar en cosas nuevas, una legislación laboral mucho más simple. Por ejemplo, todo el tema de las personas trabajando a distancia era un tema que en la legislación laboral estaba definido en forma poco segura, poco cierta, y son cosas que hay que ordenar. Salió la discusión de estos últimos 2 días, por ejemplo, ya prácticamente era un hecho de que había que aumentar la contribución a las cuentas de las pensiones, que la cifra de partida estaba definida más o menos en un 6%, si ese 6% iba a cuentas individuales o a cuentas de solidaridad o distribución social, era un tema de fuerte discusión política, y aparece ayer la ministra del Trabajo hace la declaración de que en realidad los tiempos no son prudentes hoy día como para subirle el costo al empleador en un 6% en momentos que estamos teniendo un problema de desempleo mayor, y genera bastante consenso en el mundo político de que efectivamente no es el momento. Todos sabemos que en Chile hay que mejorar las pensiones. Todos sabemos que para tener mejores pensiones hay que destinar más recursos para poder disponer de pensiones mejores en la vejez. Pero cuando te llega una catástrofe de esta envergadura y que es a nivel mundial, se barajan las prioridades. Y por lo tanto, habrá que tener una nueva discusión para saber cómo vamos a construir un sistema de pensiones del futuro, que a lo mejor va a tener que ser en un poco tiempo más, cuando hayamos resuelto los problemas de desempleo que generó esta crisis. Vamos a tener un problema patente con todo el mundo independiente,
que en realidad sabíamos que había muchos trabajadores independientes, pero la cifra es como de 2,5 millones de personas que trabajan por cuenta propia, desde gente que trabaja por cuenta propia le va muy bien, dando algún tipo de servicios profesionales, a gente que trabaja por cuenta propia cuidando autos a la salida de una iglesia. Y resulta que de repente le dicen a toda la gente que lleva años en la puerta de la iglesia lavando autos o cuidando autos, y de un día para otro le dicen no hay más misa. ¿Hasta cuándo? No sabemos. ¿Y qué hacemos? Bueno, váyanse a su casa, digamos, porque en este sector no va a haber misa. Imagínense el drama de esas familias que en cada lugar donde hay un centro de encuentro de gente, hay grupos alrededor que viven de esa actividad. En nuestra oficina hay una pareja, desde que yo tengo recuerdo, en el edificio, que llega tipo 10 de la mañana y se pasea por el edificio con 2 maletas de sándwich, abasteciendo a todos los profesionales que trabajan en esa torre, que les da hambre entre las 10 y las 12 del día antes de ir a almorzar, y en las escaleras venden sándwich. Esa pareja que lleva años viviendo de eso, en este minuto me imagino que estarán en su casa diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo les mandamos sándwich a nuestros clientes que están cada uno trabajando en su casa, digamos? A lo mejor se les ocurrirá algún delivery, una forma remota de hacer su trabajo, si son más capaces y si están en la parte más vulnerable de la distribución de nuestra sociedad, el tema se les va a poner bastante más complejo. Entonces, tenemos muchos desafíos por delante, lamentablemente no tenemos respuestas a cuál es la solución final. Para mí la solución final llega solamente con una vacuna, y eso es lo que tenemos que rogar que pueda ocurrir luego, y de aquí hasta que no llegue la vacuna vamos a estar en este continuo proceso de ajustes de cuarentenas, proceso que en Chile se ha estado administrando hasta aquí razonablemente bien. Esperamos ver todavía qué pasa cuando aumente un poco más el número de contaminados y por lo tanto empiece a haber algún tipo de colapso público en los centros asistenciales, cómo logramos mantener el problema social. Pero para terminar esta primera parte, mi mensaje principal es que todos somos responsables de que el tema social, cuando termine la pandemia, vuelva en forma más pausada y hayamos aprendido lecciones de este proceso y no hayamos exacerbado el problema y tengamos un estallido social más fuerte que el que tuvimos al principio. La disconformidad de la gente que en este proceso se quedó sin comer, mientras veía que otros podían disfrutar de una vida cómoda y en realidad tenían los recursos y no les afectó mayormente en su vida personal esta crisis. Por eso es el llamado a la responsabilidad de todos de apoyar en la forma que se les presente. Hay distintos tipos de iniciativas de solidaridad que se están desarrollando en forma privada. Hay un movimiento del mundo empresarial muy potente. Este fondo que armó la CPC, sin duda es un fondo que es la manifestación del mundo empresarial para solucionar muchos de estos problemas. Ayer se firmó un acuerdo entre este grupo empresarial con el Estado para efectos de ir en ayuda a todos los centros de adultos mayores, proveyéndoles recursos, ayudándoles a llegar con comida. Hay una alianza con Red de Alimentos que antes los centros asistenciales de adulto mayor iban a las bodegas de Red de Alimentos a buscar comida. Hoy día nadie puede entrar. Hay que crear una logística, hay que distribuir alimentos en forma del detalle, y por lo tanto tenemos un desafío logístico mayor que enfrentar, y creo que el mundo empresarial se está poniendo las pilas. Creo que el esfuerzo que ha hecho Juan Sutil y el equipo de dirigentes que están en la CPC, más la SOFOF, la Cámara de la Construcción, están entrando a la cancha con mucho más fuerza y confianza que lo que estaba pasando cuando estábamos en el estallido social. El estallido social pilló al mundo empresarial un poco de improviso, como que no sabía que era tan fuerte el sentimiento en contra que había en la sociedad, y por eso quedó como paralizado. Y mucha gente criticaba dónde está el mundo empresarial en esta discusión. Y como la discusión era ideológica del Estado versus empresa, etcétera, había quedado muy al margen. Hoy día está entrando a escena con bastante fuerza y se va a necesitar apoyo de todos los que tienen más para poder realmente ayudar a que podamos salir de esta crisis de buena forma, y que a finales de este año, Dios quiera, podamos mirar atrás y ver que como país aprendimos, maduramos y logramos construir una sociedad mucho mejor para el futuro. Es una esperanza, no es una certeza. Obviamente que tenemos el riesgo de que se nos produzca un problema mayor, pero si va a ser el escenario negativo o el positivo, yo creo que ya no es un tema de variable aleatoria. Creo que depende mucho del grado de compromiso que quienes tienen más expresen hacia quienes han sido forzadamente obligados a encerrarse en sus casas en malas condiciones de vida,
para poder prevenir la expansión masiva de esta pandemia por todo Chile. Por lo tanto, tenemos un deber social y moral que cumplir con esa gente, y es parte de la invitación que a través de esta conversación queríamos también provocar en cada uno de ustedes. Y con eso, Ignacio, no sé si intercambiamos, tú tienes alguna idea, abrimos para preguntas. Sí. Bueno, nada, muchas gracias, Guillermo, por tus comentarios en esta reflexión. Este es el momento en que típicamente un foro como el que nos está oyendo aplaudiría, ¿no es cierto?, en el salón, porque hay muchísima gente conectada. Pero bueno, eso te lo vamos a tener que dejar guardado para más adelante, porque ahora no tenemos cómo aplaudir. Se acaba la pandemia. Claro, ahí lo vamos a poder hacer. Oye, a ver, yo tenía una primera pregunta. Hay muchas preguntas que están llegando por el chat, tanto de Webex como por otros dentro de la compañía. Y también hay manos levantadas de personas que quieren hacer sus preguntas verbalmente. Así que les vamos a ir dando la palabra de a poco. Ahora, lo primero que te quería preguntar yo, Guillermo, es respecto de tu opinión del rol del gobierno en términos de ciertos salvatajes que pudiesen requerir algunas industrias o quizás algunas compañías en específico. Hemos visto cómo en Brasil y en el Reino Unido se están viendo salvatajes, programas de salvataje con bonos convertibles en acciones para líneas aéreas. Y aquí en Chile el gobierno ha sido bastante más reacio y expresamente ha dicho que no ayudaría a la TAM. En caso de la línea aérea puede ser un tema importante, pero también quizás en otras industrias. Y lo segundo dentro de lo mismo es qué rol le cabe ahí quizás a los institucionales, a las AFPs, de poder participar en un salvataje como este, o a las compañías de seguro, o también a las bancas privadas. Yo, como decía recién, yo creo que hay una obligación social de rescatar industrias que son estratégicas para el desarrollo de Chile. Las industrias pueden ser estratégicas por el aporte a la logística, como es el caso del transporte aéreo o el transporte terrestre. En Chile, más del 60% del transporte terrestre lo hace Turbus, que también está paralizado. No conozco mucho las cifras que hay detrás de la familia que es dueña de Turbus respecto de su capacidad de sostener la empresa sin funcionarios y sin ingresos. Está la industria de casinos, que es muy intensa en mano de obra. Está repartida en todas las regiones de Chile. Hay un casino que genera empleo, y resulta que si tú cierras los casinos y cierras el hotel del casino, la empresa proveedora concesionaria lo único que puede hacer es despedir, aunque sea temporalmente, usando la legislación laboral que se aplicó para estos efectos, pero el hecho concreto es que son actividades que dejan de funcionar. Yo creo que esta crisis nos pilla en un momento que tenemos un recurso arriba de la mesa que tenemos que ingeniarnos en ver cómo funcionar, que efectivamente, como decías tú, Ignacio, está el tema de los recursos del mundo institucional. Para los que somos más viejos y nos recordamos lo que pasó el año 82 en Chile, que hubo un colapso financiero, una crisis que fue provocada por un manejo a lo mejor poco prudente de las finanzas, para ponerle un apodo suave, digamos, de las empresas y de los grupos económicos de la época, quizás con alguna similitud a lo que fue la crisis del 2008 en Estados Unidos, de usar las estructuras financieras a niveles extremos que en algún minuto colapsaron, y tuvo que intervenir el Estado y hacerse cargo de muchas empresas estratégicas. La verdad es que en ese minuto el Estado tomó el control de las compañías. El problema era en buena medida financiero, por lo tanto romper el funcionamiento del sistema financiero era muy grave para la economía, y el Estado en hacerlo. Los recursos que puso se recuperaron con muchos años después. O sea, hubo casos extremos. El Banco de Chile fue el último que terminó de pagar la deuda subordinada con los recursos que pagó, que recibió de esa época hace un año atrás. Entonces, fueron más de 40 años para reembolsar recursos, pero en ese proceso también, en muchos casos, los accionistas perdieron la propiedad de esas compañías. Pero para completar la idea, el tema que realmente está hoy día arriba de la mesa y que es una herramienta que antes no teníamos es los inversionistas institucionales. Hoy día tenemos AFPs que tienen a lo mejor 15, 20, 25 mil millones invertidos en recursos que rinden bastante poco, bonos del Tesoro de Estados Unidos, papeles del Banco Central, y la verdad es que la razón por la cual tienen tantos recursos en ese tipo de papeles muchas veces es por falta de buenas oportunidades donde invertir. Por lo tanto,
Yo creo que una alianza público-privada entre el Estado concediendo ciertas garantías y el mundo institucional involucrándose con estructuras bien diseñadas de tipo bonos convertibles o directamente capital en ciertas industrias o empresas es parte de la forma como este tema va a tener que ser resuelto. Yo creo que necesariamente tiene que haber una solución, necesariamente tiene que encontrarse un mecanismo porque no me imagino a este país funcionando sin sus industrias estratégicas y hay casos marginales que podrían desaparecer, obviamente, pero las industrias que son intensas en empleo, intensas en logística, en el funcionamiento económico de Chile, simplemente no las podemos dejar caer. Último comentario, creo que no fue adecuado y una lástima que pasara así, que la primera empresa que levantara la mano fuera la TAM. No porque no lo requiera, sino que porque tiene una connotación política de por medio, porque tiene inversionistas extranjeros importantes en la propiedad, porque tiene la connotación política de que el presidente fue en alguna época accionista de la compañía y muchos supondrán que sigue siendo muy cercano a los actuales accionistas principales de la compañía y por lo tanto desde el punto de vista político va a generar bastante más controversia. Ojalá pudiéramos encontrar soluciones rápidas para otras industrias parecidas y tener buenas soluciones que después implementemos para el caso de la TAM, pero claramente ni la TAM, ni Sky, ni la industria completa de casinos, ni la industria de transporte terrestre, y para qué decir si esta cosa contamina y empieza a afectar al sistema financiero. Todavía no es una crisis del sistema financiero, pero en un proceso mal manejado de grandes compañías pasando, se te transforma en una crisis del sistema financiero. Entonces, y por lo tanto, ojalá manejemos bien este proceso para que no llegue a ser un problema del sistema financiero. Bien, gracias. Aquí hay una pregunta de un cliente que yo creo que queda respondido con lo que tú ya nos dijiste. Él pregunta cuáles son las industrias que crees que van a ser más beneficiadas con este proceso. Bueno, ya mencionaste quizás que son aquellas que son más críticas para el funcionamiento del país. Ahora, una segunda pregunta, cae un poquito más en en el espectro político de lo que ocurriría después de que esto se tranquilice un poco, o quizás pensando en el plebiscito que está convocado para octubre. Entonces alguien pregunta por ahí, ¿tendría sentido seguir adelante con la idea de un plebiscito, con el cambio de escenario tan drástico que ha ocurrido? Y yo lo complemento eso en general, con todo el ordenamiento político. ¿Qué crees tú que va a pasar en octubre o aquí en adelante en esa parte? Mira, yo creo que es difícil imaginarse cómo va a evolucionar. Lo que sí es cierto es que va a depender mucho de la velocidad con que se pueda resolver esta crisis de salud, porque con el grado de sensibilidad que se ha producido en la población, probablemente correctamente respecto de los riesgos del contagio y de la gravedad que tiene contagiarse, si es que seguimos en una situación de todavía no tener 100% superado el tema de salud, es difícil convocar un plebiscito, es difícil provocar discusión. El plebiscito tiene que ser asociado a discusiones que no van a ser todas por Zoom o por webinar para ponernos de acuerdo de qué es lo que queremos proponer. Había todo un plan de generar cabildos a lo largo de Chile por la gente que tenía distintas posturas. Había un movimiento bien intenso que estaba armando la universidad para hacer a lo largo de Chile. El plan era juntar a más de 3 millones de personas que en talleres a lo largo de Chile se sentaran a debatir respecto al modelo de sociedad que queremos construir. Con la pandemia viva, cuesta imaginarse que eso pueda ocurrir. Ahora, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo porque efectivamente tenemos que elegir alcaldes, tenemos que elegir gobernadores, que todavía no está ni siquiera demasiado claro cuál va a ser el rol que van a tener, sobre todo si va a haber una nueva constitución en proceso, y ya está el plebiscito. Yo diría que así como pasó ayer, que la ministra del Trabajo hace esta declaración de que en realidad los tiempos no están para pensar en una reforma previsional que le suba el costo a los empleadores, y que al día siguiente la oposición dice, sí, en realidad es un punto. Hay que ver cómo evoluciona esto. Si seguimos en este proceso de cuarentena, los estudiantes no han vuelto a tener clases normales, la sociedad no se ha liberado, que nos podemos reunir masivamente, probablemente va a haber que repensar los calendarios, y ahí vaya a saber uno si es que se logra algún grado de cordura, por ponerle algún apelativo, para hacer esto de alguna forma distinta, que sea más
institucional y, y terminemos teniendo un plebiscito de aprobación final, que era lo que mucha gente estaba postulando como alternativa al apruebo, era un rechazo para poder reformar con la institucionalidad vigente. Es parte de lo que yo creo que son temas abiertos que nos vamos a tener que ir siguiendo según qué pase con la evolución de la pandemia y qué tan controlada está, como para que vamos a tener reuniones públicas para llevar a cabo todo el programa que está definido. Bien, ahora le doy la palabra a Ana María Bauzá, que nos está ayudando con las preguntas que quiere hacer la persona en forma verbal. Adelante, Anita. Tenemos a Francisco Álvarez. ¿Puedes hacer tu pregunta? Francisco, ¿nos escuchas? Ya la leyó Ignacio. Muchas gracias. Gracias a ti. Cuídate. Tenemos Francisco Letelier. ¿Escuchamos? ¿Francisco? Vamos a seguir, tengo otra más. Tania Centeno. ¿Nos escuchas? ¿Tania? No. Tania, ¿quieres hacer una pregunta? Parece que no está la Tania, se desconectó. Yo por aquí tengo otra pregunta que tenía. Respecto, Guillermo, del mercado de capitales. En general, el Ministerio de Hacienda, durante el año 2019 y antes, 2018, y tú que has estado participando en el Consejo Consultivo, han tenido la misión un poco de que Chile sea, o han tenido el deseo de que Chile sea un poco el hub de Latinoamérica para justamente el desarrollo del mercado de capitales. Ahora, ese deseo, ¿cómo lo ves que puede seguir adelante después de la crisis social de octubre, o que se manifestó en octubre, y esta pandemia? El tema obviamente lo estábamos trabajando a mucha velocidad hasta octubre. Había un proyecto que estaba siendo desarrollado con participación del sector público, del sector privado, y con una mesa de trabajo del sector público para abordar todos los temas que eran necesarios para poder convertir a Chile en un exportador de servicios financieros. Obviamente que ese plan a partir de octubre quedó semi paralizado, y lo que yo sí rescataría, pensando en el futuro, es que una vez que tengamos el control de esta situación de salud pública que nos afecta y que Chile vuelva a poder pensar en su futuro, yo estoy convencido que la industria de servicios financieros es de las pocas industrias que tenemos disponibles en Chile para multiplicar por varias veces su capacidad de generar empleo, recursos, progreso social, progreso económico, porque hay gente que no lo sabe y a lo mejor incluso hay gente que trabaja con nosotros y que tiene la libertad de invertir en cualquier parte del mundo y dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre hacer cosas en Chile o fuera de Chile? Si yo invierto en cualquier parte no tengo ninguna restricción. La parte anecdótica que a veces la gente no sabe es que nosotros no estamos permitidos de salir a buscar negocios y clientes a ninguna parte fuera del territorio nacional. ¿Por qué no tenemos ni un ciudadano de Mendoza conectado en esta conversación, por ejemplo? Porque no es porque no haya ciudadanos en Mendoza o en Córdoba o en Perú que quieran que haya una entidad chilena que le maneje sus inversiones en cualquier parte del mundo. No estamos hablando de traer inversionistas a invertir en activos chilenos. Estamos hablando de poder usar las plataformas de servicio, que tenemos muchos competidores en esta industria, para ponerlas a disposición de toda América Latina. Ese era el proyecto. Yo creo que va a seguir ocurriendo, que tenemos un nivel de estándar profesional y de calidad de servicio y de acceso a los mercados globales que podemos exportar, y ojalá ocurra que cuando vuelva a la normalidad vamos a necesitar buscar con más fuerza que nunca industrias que puedan rápidamente hacernos avanzar en esta nueva etapa de progreso, y yo estoy convencido que la industria de servicios financieros es una de las industrias que es exportable de Chile. Que las demás casi todas son una economía abierta como la que tenemos. La mayoría de las demás industrias son exportadoras, venden lo que hacen a otras partes, van a buscar clientes a otros países de la región, y quienes trabajamos en el mundo de prestar servicios financieros por diversas razones, que a lo mejor sería muy largo mencionar, no podemos ir
invitar a clientes de los países vecinos a que contraten sus servicios financieros aquí en Chile. Espero que no se nos derrumbe mucho la estabilidad económica, el riesgo país, y la verdad es que más relevante que eso es que tengamos estabilidad social. Yo creo que más grave que la pandemia era obviamente el conflicto social, porque con violencia y con desorden público obviamente que es difícil traer personas o empresas que quieran usar a Chile como plataforma para obtener servicios financieros desde otros mercados del mundo usando esto como plataforma. Por lo tanto, no es un proyecto abandonado, es una ilusión que todavía está viva, pero que tenemos que esperar que termine toda la convulsión y crisis que estamos viviendo para poder ver si la podemos implementar algún día. Sí, hay muchas preguntas llegando, Guille. Te hago una que tiene que ver con el tema que estaba desarrollando. Chile se ha destacado por ser una economía muy abierta, donde existe poco valor agregado en los productos que se venden. ¿Deberían existir políticas de gobierno que incentiven el valor agregado y la investigación y desarrollo? ¿Cuáles podrían tener buenos efectos para no depender tanto de otros países? Bueno, yo creo que efectivamente ese ha sido el gran, entre comillas, problema de Chile, que ha hecho su crecimiento en base a exportar productos de poco desarrollo sofisticado. Hay industrias que que han aparecido y han logrado desarrollar con tecnología nuevas fuentes de ingreso. Una de ellas, por ejemplo, es todo el mundo de los berries. Los berries es una fruta, pero la verdad es que se logró desarrollar la tecnología para producirlos de buena forma, envasarlos de buena forma y llegar a los mercados del mundo de buena forma. Los salmones es otro caso de industria que se inventó en alguna época y que logró posicionarse en el mundo de algo que en realidad no lo teníamos. Ahora, claramente o hay etapas de desarrollo hacia adelante, está todo lo que tenga que ver con la industria de la energía, del litio. Tenemos capacidad, Chile podría exportar energía hacia otros países. Hay proyectos en discusión de interconectar el sistema eléctrico chileno con otros para poder exportar energías renovables desde Chile. Yo creo que hay mucho por hacer. Y dentro de ese espectro de los servicios financieros, yo creo que claramente es una de las industrias que, venciendo barreras que están puestas, porque a lo mejor solamente una mención, ¿por qué nosotros no podemos ir a Mendoza a buscar a un señor que acaba de vender su empresa y decirle te administramos tus recursos desde Chile? Nuestra competencia, a lo mejor, podríamos decir, casi no existe, porque Estados Unidos, Suiza, Londres, Nueva York, son lugares que atienden gente, pero de muy alto patrimonio, para poder atenderlos personalmente con un banquero, así como el servicio que damos aquí, por ejemplo. Y empresas que necesitan levantar capital para poder llegar a los mercados globales como Nueva York o Londres para levantar capital o Hong Kong. Estamos hablando de muchos cientos de millones de dólares, varios millones de dólares de honorarios, en fees de abogados, etcétera. Y aquí en Chile entonces se puede hacer por un quinto o por menos. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Yo creo que en la industria de recursos naturales, en la industria de la energía especialmente, vamos a tener que buscar cómo innovar para poder generar fuentes de valor hacia el futuro. Probablemente esta pandemia nos ayude con la tecnología a poder conectarnos mejor con el resto del mundo, aprender a vivir interconectados con el resto del mundo y ver cómo logramos que mucha gente se suba al carro de hacer de este un país desarrollado. Pero claramente la pregunta está muy bien orientada en el sentido de que el desafío que tenemos para adelante es exportar cosas con valor agregado para generar progreso social en nuestro país. Bien, gracias. Otra pregunta aquí. ¿Qué debe hacerse y cómo administrarse el gran fondo que se ha estado reuniendo por los empresarios? Me imagino que se refiere al de la CPC. ¿Debería solo concentrarse en el tema de salud o también ir a ayuda de las pymes y otras empresas para que no cierren? Hay una primera etapa que se ha hecho, si alguien ha seguido la cronología de cómo se crea este fondo del mundo empresarial, que se anuncia inicialmente con 34.000 millones, después subió a 43, después a 50 y ya son como 80.000 millones que ha acumulado. Este fondo tiene por objeto, se ha ido desarrollando en base a encontrar focos específicos de problemas sociales y por eso partió, en un primer momento se pensó trabajar con el Estado, pasándole recursos a entidades del Estado que les faltaba financiamiento para resolver la crisis de salud que estábamos enfrentando. A poco andar
se dieron cuenta de que el tema del Estado no era tanto de recursos, sino que era mucho más de logística y de gestión, y que lo que le faltaba al Estado no eran 50 millones de dólares para poder poner ventiladores en todas las regiones, sino que era la capacidad logística de tener los ventiladores, de poder tener los lugares de tenerlos y el personal calificado para atender. Entonces, y ahí cambió un poco el foco a encontrar fundaciones que hacen bien su trabajo en distintos segmentos, en infancia, en adulto mayor, en gente que ayuda a gente que vive en pobreza. Ahí estuvo la Teletón también como una entidad, se le generaron beneficios y por lo tanto se han ido generando recursos asociados a soluciones específicas. Y por eso hoy día el tema más urgente es el de llegar con alimentos microdistribuidos a las personas. ¿Qué significa microdistribuidos? En raciones individuales, porque no se pueden juntar colectivamente a dar comida a la gente que lo necesita, porque hay un tema de salud. Red de Alimentos es una entidad que nosotros estamos colaborando como empresa, digamos, la elegimos para ser la empresa a la cual queremos hacer un aporte de 2x1 colaboradores con la compañía. Red de Alimentos tiene toda una capacidad para llegar con alimentos a granel a los lugares donde se distribuyen. ¿Qué significa eso? Llegar con el pack a un hogar de ancianos de lo que necesita para la semana y dejárselo en la puerta, o tenerlo en su bodega, como decía un rato, y alguien lo iba a buscar. Comedores en casas de acogida en todo Chile. Resulta que los comedores de casas de acogida se tuvieron que cerrar. Entonces hay que lograr entregar alimentos en forma individualizada. El costo de hacer eso es enorme, cambia la logística. Hay otro caso, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas reparte al día 4,2 millones de raciones alimenticias a niños en los establecimientos escolares del sector público y subvencionado. 4,2 millones de raciones entre desayuno y almuerzo es lo que comen niños en establecimientos educacionales que van al colegio. Imagínense el problema logístico que tiene el Estado, que tiene el presupuesto para comprar la comida, pero no tiene logística para llegar con la ración a la casa del niño. Y en la brecha, eso de llegar a un colegio donde hay una cocina, hay una persona que hace los alimentos, hay un casino donde se reparte la comida, y a esos niños llegar con su alimento que hoy día están en su casa, con un desayuno y con un almuerzo, es gigante. Y el costo probablemente se multiplica por 2. Entonces la emergencia hoy día es esa. O sea, lo que va a disminuir el riesgo de que tengamos una emergencia social es que la gente se dé cuenta de que hubo una acción solidaria mayor y que les permitió estos 3 meses que perdieron su trabajo, protegidos por entidades que les resolvieron su problema. Entonces, las derivadas siguientes de que con fondos de la gran empresa se ayude a la pequeña empresa, creo que hay otras soluciones de mercado que son más eficientes. Hablamos hace un rato de que en el mundo institucional había recursos para rescatar empresas grandes. Bueno, también hay recursos para crear fondos de microfinanciamiento. Y a lo mejor hay que hacerlo con estructura de inversión con impacto social. El cuello de botella principal que hay entre los 24.000 millones que la banca está poniendo, o sea, que el Estado está poniendo a través de la banca, es encontrar a quién prestarle la plata. Los 24.000 millones que el Estado puso a disposición de la banca no son un bono no es un bono social. No compara con los 50.000 pesos o con los 200.000 pesos que se van a dar en los siguientes meses en plata a gente que no tiene trabajo. El Estado canaliza la plata a través de los bancos para que los bancos se la presten a empresas que son viables, y el problema que tienen es que con 3 meses o 4 meses sin ingresos, pero que si llenan el espacio de los 3 o 4 meses sin ingresos, son viables para seguir trabajando el día después. Tienen que encontrar cuáles son esas empresas, y por eso ahí vamos a tener algún tipo de conflicto. Ayer en el noticiero había casos de personas que entrevistaban que habían ido ayer a un banco, como la noticia salió el domingo, y el banco les había dicho, mire, tráiganme sus antecedentes. Los bancos no van a repartir, no son repartidores de plata a granel, son prestadores de plata a empresas pequeñas y medianas y chicas que tengan viabilidad y que se quedaron sin ingresos por la crisis de la salud. Esa es la estructura. Entonces, la logística para la capilaridad de esa plata es parte del problema. Las AFP, y hemos tenido conversaciones con algunas AFP, y nosotros estamos trabajando en tratar de encontrar un partner para la originación de los créditos, que nos permita hacer el vínculo entre el mundo institucional y la originación de los créditos,
Pero no es fácil, porque cuando se trata de dar préstamos a empresas que están en dificultades, se trata de identificar a las empresas que son viables y que tienen una dificultad financiera producto de la crisis de salud o de la combinación entre la crisis social y la de salud, pero que resuelta la crisis social y salud son viables para que puedan devolver la plata. Estos son préstamos, no son bonos, no se está repartiendo plata en un sistema con un helicóptero, digamos. Entonces, esa logística es la problemática mayor que hay que lograr resolver. La banca tiene un problema porque en realidad desde que subieron la tasa máxima convencional dejó de prestarle plata a mucha gente, se salió de todo el segmento de microempresarios que antes había. Hay un dilema político-social ahí complejo porque uno dice, bueno, las tasas eran muy altas, sí, efectivamente eran muy altas, pero estamos enfrentando un temblor en este momento. Para que vean que es en vivo, si no, no es grabado. Efectivamente, pero parece que ya pasó. Pero hay un tema logístico mayor que resolver en este proceso. Entonces, la CPC, por ejemplo, la CPC es una estructura que tiene un gerente, una encargada de comunicaciones, 2 economistas de estudio, el presidente, el recepcionista y el directorio. Esa es la CPC. Y con esa estructura, Juan Sutil está haciendo una pega de llamar a empresas y hacer la conexión. O sea, ustedes se hacen cargo de la Fundación La Rosa, ok, ¿cuánta plata necesita la Fundación La Rosa? Ok, esta empresa toma no es un fondo que haya llegado plata y de donde hay una estructura para gestionarlo. Es conectividad y colaboración entre quien tiene recursos y quien tiene alguien para poder resolver esa necesidad. Y con el financiamiento y el microcrédito para la empresa, el tema es un desafío logístico también relevante, que es identificar a los que son viables y poder prestarles para que naveguen y sobrepasen esta crisis. Y una pregunta relativa. Aquí alguien pregunta, ¿Chile está mejor o peor en términos relativos que el resto de Latinoamérica para salir de esta crisis? Hoy día viene una columna interesante de Eugenio Tironi en el Mercurio, que dice que estamos infinitamente mejor que el resto de América Latina e infinitamente mejor gracias a la crisis social. Un análisis, digamos, que lo comparto, porque en realidad tiene un ángulo que lo encontré interesante. Parte de su análisis es que gracias a que tuvimos una crisis social, la crisis combinada con la del coronavirus nos lleva a replantearnos una cosa mucho más de modelo de sociedad que necesitamos para el futuro. Entonces, parte de la teoría que expone ahí es que cualquiera de las dos cosas solas te habría llevado a soluciones parciales que no habrían sido de lo completo que tiene que ser. Y que la combinación de estas dos cosas, obviamente que en un escenario, y se está poniendo en un escenario en que de la combinación de estas dos cosas logramos algo positivo. El grado de división que teníamos en Chile hasta enero de este año y de polarización versus el sentimiento de unidad que en teoría, por lo menos en ciertos grupos, empieza a provocar el hecho de que tenemos que enfrentar juntos un tema de salud que es superior a todos, podría llevarnos a una discusión de mejor nivel respecto del tipo de sociedad que podríamos desarrollar para adelante. Ahora, eso aparte del hecho de que por la posición financiera de Chile en cuanto a que tiene fondos de reserva, tiene capacidad de endeudamiento, tiene espacio todavía para avanzar en su nivel de endeudamiento, a lo mejor vamos a bajar algunos notch en riesgo, porque los notch de riesgo miden riesgo financiero relativo. Por lo tanto, si todo el mundo quedó más endeudado y tú sigues estando un poquitito menos que los demás, en realidad funciona mejor. Hay temas que tenemos que resolver para que principalmente el del trabajo en equipo de las distintas entidades del Estado y la buena organización. Yo tendería a pensar que en todo lo que es gestión del Estado puede que hagamos cosas, por ejemplo, que aprovechemos de eliminar gastos superfluos que no eran necesarios porque la emergencia nos van a llevar a focalizar los recursos en las cosas realmente necesarias. Entonces, hay una esperanza, no es una proyección, yo en general soy más bien optimista con el futuro, y hay una esperanza de que podríamos terminar en un país mejor con esta combinación de crisis social y pandemia. Y las cifras indican que la gestión del
problema particular de la salud en este minuto, con indicadores muy marginales, hasta aquí está siendo un poquitito mejor en Chile que en otros países. Vieron la polémica que hubo con Argentina, que dijo que no, que ellos lo estaban haciendo mejor. Hay gente que dice que Perú lo está haciendo mejor. Perú tiene una ventaja respecto de Chile para la parte financiera, que es el liderazgo que tiene el presidente del Banco Central. En Perú tenemos un Banco Central con un presidente que es Julio Velarde, que ha sido presidente por varios gobiernos, y un Ministerio de Hacienda que ha tenido más renovaciones, una ministra que asumió hace poco tiempo el cargo, una mujer bien calificada pero bien joven, y por lo tanto cuando salen a comunicar el plan de ayuda, y fue parte de lo que generó discusión aquí en Chile, se ve un plan mucho más potente. ¿Por qué? Porque suman lo que va a hacer el Banco Central y lo que va a hacer el Ministerio de Hacienda. En Chile, por institucionalidad, el Banco Central hace sus anuncios por su lado, anuncia líneas de crédito para los bancos, etcétera, y eso no se suman al paquete que anuncia el Ministerio de Hacienda, y no pueden hacer un comunicado conjunto. Mira, entre Hacienda y el Ministerio de Hacienda vamos a hacer tal o cual cosa. Entonces, ahí tenemos temas institucionales que de repente nos hacen ver un poquitito más rezagados, a lo mejor en algunos aspectos, pero yo creo que en términos relativos están pasando cosas que podrían ser buenas en relación a donde estábamos en enero pasado. Guillermo, me quedan 2 o 3 preguntas más. La siguiente, en este proceso de reactivación que tendremos que impulsar, ¿cómo se puede manejar el equilibrio con las normas actuales? Ejemplo, tribunales ambientales frente a proyectos emblemáticos o demora en aprobar grandes proyectos. ¿Es viable bajar ciertos parámetros o eso genera más ruido ciudadano? Yo creo que se pueden decir dos cosas. Estamos frente a una emergencia que trabar cualquier cosa va a ser más difícil que antes. Yo creo que va a haber por necesidad, o sea, la necesidad colectiva de que tenemos que generar empleo es algo que realmente nos va a ayudar, yo creo, a impulsar proyectos que de otra manera se hacían más difíciles de implementar. Hay un problema de ejecución hoy día, y me comentaban que el Ministerio de Obras Públicas en este minuto tiene problemas para poder adjudicar licitaciones, porque no hay empresas que quieran tomar el riesgo de enfrentar proyectos con problemas, con riesgo, entre comillas, de pandemia. ¿Qué pasa si tú te adjudicas un proyecto y dicen, empieza a construir este camino y haces una propuesta y pones un precio, y resulta que parte trabajando y a la semana siguiente la cuadrilla que estaba a cargo de partir la obra, llegaron 2 enfermos, contaminaron a toda la cuadrilla? La instrucción es que si hay una posible contaminación hay que parar, y te quedas con el compromiso, la necesidad de hacer el trabajo y sin los trabajadores, digamos. Entonces, pero eso es parte de la emergencia inmediata. Hoy día hay un problema. Si cualquiera, por ejemplo, de los que nos oyen estuviese involucrado en un proyecto de construcción y tiene comprometida una obra y tiene plazos, y tiene una obra que se la adjudicó a suma alzada, bueno, tiene un problema porque le declaran cuarentena y no puede llegar a trabajar los trabajadores. O si no tiene cuarentena en la comuna donde está trabajando y se le enferman un par de trabajadores, tiene que, por orden sanitaria, sacarlos a todos y mandarlos a todos a cuarentena. Entonces tenemos un problema de implementación en el corto plazo hasta que no se resuelva más o menos bien la pandemia, pero yo tendería a pensar de que para el futuro, porque vamos a quedar dañados, porque la economía va a quedar con huellas profundas de dificultad, de pobreza, es que podamos avanzar más rápido en algunas cosas. Hay otros temas como el del medio ambiente que a lo mejor también se van a ver mejorados en forma espontánea. Parar todos los aviones del planeta de un día para otro, obviamente que genera un cambio y que van a pasar años a que la industria aeronáutica recupere los mismos niveles de ocupación que tenía. Entonces hay temas ambientales que se van a ir superando en forma relativamente más espontánea, pero yo creo que la necesidad nos va a ayudar a que tomemos de nuevo ese impulso que tuvimos durante décadas, que nos hacía echarle para adelante haciendo proyectos, pero con las precauciones hoy día que ya sabemos que el medio ambiente, por ejemplo, es un tema que tenemos que incorporarlo definitivamente dentro de cualquier ecuación. Las empresas que sean, entre comillas, rescatadas, van a tener que tener también planes de acción entre comillas, también amigables con la sociedad, con la comunidad, cuando presenten su proyecto por qué necesitan ser rescatadas, no hacer simplemente porque quiero dar empleo y quiero ganar plata y no me importa nada de qué impacto genera en la sociedad. Son temas que van a estar arriba de la mesa, por ejemplo, para que las AFPs puedan invertir y no tengan una presión en contra de la sociedad. No pueden llegar y ir y comprar acciones de cualquier empresa que se las ofrezca a buen precio
sino que va a tener que haber un proyecto de desarrollo comprometido que contribuya a la comunidad para que esa salvación de una empresa sea viable. Entonces, yo confiaría en que vamos a tener una facilidad mayor que la que estábamos atrapados, donde solamente era un tema de distribuir lo que teníamos y ya se consideraba que había muchos que tenían mucho y había que quitar a los que tenían mucho para darle a los que tenían poco. Ese cambio ideológico yo creo que nos va a ayudar a mirar el futuro de mejor forma. Aquí hay un cliente que me está retando que dice que hice mal su pregunta. Claro, yo parece que efectivamente lo leí mal. Su pregunta no era de las empresas o las industrias que fueron a ser salvadas, sino que las empresas que realmente se beneficiarán con esto, y pone ejemplo del delivery, logística, e-commerce y telecoms. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? Ese sector, yo creo que desde el punto de vista de inversión, claramente hay sectores que van a ser beneficiados y van a poder avanzar mucho más rápido en el proceso de venta de sus productos. Yo creo que hay empresas donde uno podría buscar formas de invertir. Empresas que venden servicios de información digital, digamos, el comercio electrónico en todas sus formas. Probablemente va a haber discriminación de cuáles son las que la hacen bien y cuáles son los que lo hacen mal. Va a haber mucho más competencia. En el tema de delivery se multiplicó la competencia en forma bastante infinita. Entonces si la pregunta es cómo identificar, yo creo que aquí, por ejemplo, para el mundo private equity, hay una oportunidad de identificar cuáles son las empresas ganadoras de este proceso, que indudablemente las hay. Y en el mundo farmacéutico debe haber gente trabajando, en el mundo de la telemedicina, gente que está trabajando y buscando oportunidades de dónde invertir y ver cuáles van a ser los ganadores de este proceso. Pero creo que ese tema es privado, o sea, es privado en el sentido, hay recursos privados para institucionales, para family office, de lograr encontrar nichos en donde invertir que van a ser los beneficiados con este proceso. Y de paso ayudar a que se desarrollen y que como economía y como país salgamos adelante mejor. No sé si ahí habrá quedado mejor respondida la pregunta. Pero... Yo creo que sí, yo al menos lo tengo muy claro. Un último tema, Guille, que hay varias preguntas que les quise acumular un poquito para esto, para ir cerrando. El tema del rol de la filantropía en esto, digamos, en esta crisis, y también me junto con la crisis de octubre. En específico, bueno, te hemos visto a ti como presidente de Credicor Capital, de la Fundación Credicor Capital, hacer varias iniciativas al respecto y liderar un equipo de gente que hace cosas ahí. Y también la actuación que tuviste hace 2 semanas atrás en la Teletón. Tú eres director, no sé si todos lo saben, pero eres director de la Fundación Teletón, y la verdad que ahí juntaron una cantidad de plata en un escenario tremendamente adverso. Entonces, un poco, ¿cuál es el rol que tú crees que tiene la filantropía en esto, los filántropos? ¿Y qué nos puedes comentar un poco de eso? Mira, como decíamos hace un rato, yo creo que este dilema que estamos enfrentando es un dilema que obliga moral y socialmente a todos los que tienen más a dar mucho más. Aquí, cuando la CPC anuncia su primer fondo de 34.000 millones y que ya llegó a los 80.000 y los asignó, ya se puso arriba de la mesa esto que era la primera etapa, porque esto necesita mucho más. En el caso de Teletón, la verdad es que efectivamente nos sorprendió enormemente. Lo que pasó con la Teletón, efectivamente teníamos mucho temor, hasta una semana antes había mucha duda si hacerlo o no hacerlo. Aprendimos algo relevante. Las redes sociales nos decían por todos lados que no había que hacerlo, que la Teletón era una cosa que era muy comercial, que era muy económica, que en realidad pedir plata no estaba en los tiempos. Las encuestas y las redes sociales nos indicaban que la Teletón había que suspenderla, y Teletón tenía un grave problema. La verdad es que vive de este evento. Tenemos 14 centros, 30.000 niños atendidos a lo largo de Chile, y si no se hacía el evento dentro del año 2020, iba a llegar un momento que o le íbamos a decir, o el Estado se ponía con las lucas, o teníamos que empezar a reducir costos, ver las regiones que tenían menos necesidad y cerrar algunos institutos. Entonces fue un acto de un poco de supervivencia, como salió comentado en algún medio de prensa por ahí respecto de los primeros 30 días de Juan Sutil
es efectivo que una semana previa a la ocurrencia del Teletón se acercó Juan Sutil a Mario Kreuzberger para decirle que él se iba a preocupar de que el mundo empresarial colaborara con la Teletón. No sabía montos ni estimaciones, pero fue uno de los granos de arena que ayudó a tomar la decisión de que el mundo empresarial ya no quiso. Después también fue un tema fundamental para que tuviésemos el resultado que se logró, el haber logrado un proceso de colaboración entre la banca, y lo menciono porque creo que parte de lo que está pasando en Chile es que va a tener que haber mucho más colaboración colectiva para poder sacar adelante los problemas sociales. Hubo 11 bancos que participaron en la Teletón. Siempre había sido la Teletón del Banco de Chile. Obviamente para el Banco de Chile en su primer momento, meter a 11 bancos que todos podían decir, oye, yo estoy en la Teletón, tú eres cliente, en vez de tener que ir al Banco de Chile, ahora entra por tu propia cuenta y haz un aporte. Entonces, yo creo que definitivamente aquí esta crisis, la crisis social, más la crisis del virus, nos pone sobre la mesa la necesidad de que para que funcionemos bien, tenemos que repartir mejor, y es mucho más adecuado que se reparta a través de buenos sistemas de filantropía, buenos sistemas de sectores de organización de sociedad civil, trabajando en resolver problemas de la gente que le llega menos. La sociedad civil suele ser bastante más eficiente porque por algo los hogares de ancianos de la Fundación La Rosa en general funcionan mejor que los hogares de ancianos del Estado, que los hay. El Servicio Nacional del Adulto Mayor tiene casas de acogida para ancianos, pero obviamente no son del estándar de lo que logra producir una organización privada como es la Fundación La Rosa. El caso de la Teletón es otro, los niños discapacitados existen desde mucho antes que la Teletón, y obviamente si la Teletón fuera un ente del Estado, no tendría el carisma, no tendría el espíritu, no tendría el empuje, el estándar, tendría una serie de restricciones. Aquí hoy día la Teletón llega gente de Argentina que se viene a Chile, la Teletón no pregunta nacionalidades, atiende al que llega, digamos, no pregunta si es rico o es pobre, atiende las mismas condiciones al rico o al pobre. Entonces, yo creo que todo esto nos pone en una condición donde hay que dar mucho más. Y no hay que dar lo que sobre, sino que lo que nos cueste. Alfonso Suez, cuando era presidente de CPC y partió la crisis social, hizo un par de comentarios que le costaron, yo creo, un par de coscorrones, digamos, cuando dijo que hay que meterse la mata al bolsillo y los empresarios van a tener que dar hasta que duela. Son cosas que en el primer momento sonaron así como destempladas, decir, oye, pero ahora porque estamos quemando las calles, ¿tú estás diciendo esto? Bueno, es el tipo de cosas que yo creo que la combinación de la crisis social con la enfermedad como fenómeno natural y global te llevan a la realidad de ese tipo de cosas y de ese tipo de comentarios. Y esto de que los primeros 60, 80 mil millones que ha juntado la CPC es la primera etapa, y ahora viene una etapa nueva que es dar de comer a la gente que está encerrada sin poder trabajar. Ese tema es absolutamente crítico. Y hay todo un programa que también va a salir en los próximos días de campaña masiva, conectando instituciones con organizaciones privadas, y hay que dar mucho más. Simplemente yo creo que el mensaje aquí es que uno no puede pensar que va a disfrutar de la vida sin preocuparse de qué está pasando con la gente al lado de uno, y nivelar rentas, nivelar formas de ayuda, y obviamente la primera preocupación siempre es hacia adentro de la empresa donde uno trabaja. Me ha tocado también otros temas sociales que estoy metido donde voy de vacaciones, discutir con algunos vecinos respecto de el sueldo mínimo que se le paga al cuidador de la casa, digamos, o a la gente que trabaja en labores básicas en el sur. O la gente que uno le paga durante el verano porque va de vacaciones y le paga un súper buen sueldo, y después uno se va y dice, bueno, en el año tendrán que vivir todo lo que puedan. No es mi tema, yo voy 4 semanas y pago un muy buen sueldo. Bueno, esa gente con que uno tiene vinculación, la va a dejar ahí y no se va a preocupar nunca más de marzo a diciembre de qué hace esa gente, cómo vive. Bueno, hay que preocuparse mucho más. Y uno tiene que hacer vínculos, tiene que buscar cómo colaborar y nivelar un poco las diferencias de cómo vive la gente que tiene acceso a más y la gente que no tiene las mismas posibilidades, para que podamos tener una sociedad más justa y para que haya posibilidades de que el epílogo de este proceso combinado de crisis social más pandemia nos lleve a un mejor país. Yo creo que la filantropía es un factor absolutamente crítico, y tenemos que evitar que la presión llegue por la otra vía.
que es la tributaria. Aquí a lo mejor cosas que también hay que mejorar es facilitar el proceso de la filantropía con una flexibilidad tributaria mayor. Hoy día es caro la filantropía desde el punto de vista tributario en muchos aspectos. Hay mucha gente que piensa que hay que cobrar impuestos y a través de puro impuesto pasarle al Estado para que haga las cosas. Pero los que estamos convencidos de que la sociedad civil bien organizada llega a mejores resultados. Los colegios de Nocedal, por ejemplo, o de la Fundación Astoreca, que nos ha tocado con ambos trabajar en la Fundación Credicor Capital, son colegios gratuitos de entidades sin fines de lucro, pero que tienen una estructura de sociedad civil detrás que los está apoyando, y hay que ver los resultados que provocan. Al lado de colegios que en realidad los administra un funcionario con recursos del Estado y sin ningún incentivo de ayuda social, como tienen todas estas organizaciones filantrópicas, claramente el resultado no es el mismo. Entonces, y hay que hacer un trabajo conjunto porque el Estado sigue siendo el más importante en este proceso, el que tiene más recursos, y por eso también lo bien que se administra el Estado es parte de lo que hay que poner arriba de la mesa y aprovechar esta crisis para ver cómo hacerlo eficiente y tratar de eliminar ineficiencias que sin una cosa de esta envergadura a lo mejor habría sido muy difícil derrotar. Voy a juntar ahora sí dos preguntas en una para que sea un poco la última. La primera es, ¿cómo podríamos ayudarle a los emprendedores sociales o los no formales que no están bancarizados? Y dentro de lo mismo, ¿cómo podemos ayudar a la disminución de la pobreza en forma más organizada? Quizás alguna campaña como la del Hogar de Cristo, 1+1, pero esta vez con el Estado, con las AFPs u otras compañías que tengan menos problemas con la pandemia. ¿Alguna iniciativa de Credicor Capital? Bueno, a nivel de la sociedad, esto que está ocurriendo y este ejemplo de lo que ocurrió ayer de una alianza entre el Estado y el mundo privado para ir en ayuda de los hogares de ancianos, es tipo de cosas que antes no habrían podido ocurrir. Y la multiplicación de ese tipo de cosas, yo creo que sin duda van a ser parte de lo que va a empezar a pasar. Hay iniciativas en marcha, por ejemplo, el Techo está organizando una campaña para llegar con cajas de alimentos a la gente que participaba en los comedores de acogida del Hogar de Cristo. Red de Alimentos está haciendo la logística para producir esas cajas. En Credicor Capital lanzamos esta semana un plan de ayuda, o sea, una campaña interna con un 2x1, donde la empresa pone 2 por cada uno que ponga un empleado. Invitamos a los 260 empleados, en realidad a los 1.800, este es un proyecto regional de los 3 países, a los 1.800 empleados que hoy día tenemos entre Colombia, Perú y Chile, a que si ponen un día de su sueldo, la empresa pone 2, y en cada país se elige una iniciativa social en la que colaborar, y nosotros estamos optando por colaborar con Red de Alimentos, que le ha cambiado su función de producción en 2 cosas. Una es que los alimentos no perecibles, pero necesarios para la dieta, no estaban dentro de la cartera de cosas que ellos normalmente recibían, vale decir, arroz, lentejas, porotos, digamos, cosas de ese tipo, que en realidad lo que hace Red de Alimentos es que normalmente recibe los alimentos que ya no se pueden vender porque tienen fecha de obsolescencia cercana, y se los entrega a fundaciones. Entonces lo que está haciendo, lo que tiene que hacer hoy día es abastecerse de los alimentos que no tiene y incurrir en el costo de la microdistribución. Y eso le cambió el modelo. Y por lo tanto, en el caso nuestro estamos colaborando con esa iniciativa, y estamos invitando hay varias empresas del mercado de capitales que la estamos a través de Invest también ayudando a empujar en la misma iniciativa. Pero aquí hay muchas necesidades, y lo que sí es importante es que cada uno encuentre y busque dónde puede hacer esa colaboración, y que si va a dar más, encuentre dónde hacerlo, y no se quede tranquilo hasta que vea que está logrando ayudar a toda la capacidad que le sea posible, a través de entidades, iniciativas personales. Hay otro grupo de gente de buena voluntad que se asoció con una parroquia en la Pintana, donde la gente no tenía comida, y inició una campaña y dijo: yo en mi casa voy a armar las cajas, si me depositan en mi cuenta corriente, yo compro la comida y las mando a dejar en una camioneta al párroco de la Pintana. Esto fue la semana pasada, digamos. Esas son iniciativas más domésticas de alguien que decide en su casa
hacer en el garage de su casa, ponerse a armar cajas y pedirle a todos sus conocidos que le pongan plata, y tiene una parroquia donde la gente del sector no tiene para comer. Mandó un video muy bien hecho, hoy día la tecnología ayuda, un video del párroco mostrando la situación de su parroquia, la logística, y esas son iniciativas que se basan obviamente en confianza, porque hay que llegar y depositarle plata a una persona que uno no, si uno no la conoce, no va a ir a hacer un depósito, digamos, pero son a distintas escalas. Entonces, desde las cosas más domésticas como esa, a las cosas profesionales como las del Hogar de Cristo, la red de alimentos, campañas nacionales que se van a hacer probablemente en las próximas semanas para juntar recursos para poder llegar a todas las familias que no tienen que comer porque los obligamos a encerrarse en su casa. Ese es el concepto que uno no se le puede olvidar. La gente que está en su casa encerrada no es gente que está pidiéndole al Estado porque no quiere trabajar y quiere que los ricos le den. La sociedad a nivel mundial optó por un camino, enciérrense. Y si uno le dice a gente que trabaja en la calle, comiendo, vendiendo comida, haciendo cosas, el señor que lucha los zapatos abajo de nuestro edificio, por ejemplo, que es de Coronel, y resulta que él viene de lunes a viernes a Santiago, lamentablemente, no sé, por ejemplo, nosotros íbamos a tratar de identificar su dirección, digamos, el señor nos lucha los zapatos a todos cuando una vez a la semana abajo del edificio, y su familia vive en Coronel, y él de lunes a viernes está en Santiago lustrando zapatos en el golf con Apoquindo. Ese señor, ¿a dónde está hoy día? En Coronel. Esperando que le levanten la restricción para poder venir a lustrar zapatos de nuevo. Lleva 15 años lustrando zapatos ahí. Esas son microayudas, pero hay que buscar desde las micro a las macro, y ver cómo colaborar en todas las instancias que no sea factible. Y la filantropía para adelante va a tener otro rol en Chile, más parecido al de países desarrollados como Estados Unidos, Europa, donde es bastante más potente de lo que ha sido aquí en Chile. Bueno, muchas gracias, Guillermo. La verdad que tenemos muchas más preguntas aquí, pero lo vamos a dejar hasta aquí nomás en este momento. Llevamos ya casi 1 hora y media conversando. Vamos a tratar de ver si podemos responder alguna de esas preguntas por escrito, pero dejarlo hasta aquí nomás. La verdad que, como todo el mundo dice, todos estos tiempos de cuarentena uno está trabajando mucho más desde la casa de lo que lo hacía habitualmente en la propia oficina, así que seguramente estarán todos muy ocupados y los queremos dejar ya ir. Nada, entonces, bueno, muchas gracias a todos los clientes que se conectaron. Muchas gracias, Guillermo, a ti por tu reflexión en estos días. Importantes Gracias a ustedes por consejos, escucharnos. importantes consejos para seguir para adelante. Y los quiero dejar invitados a la audiencia a que se conecten también en los próximos eventos. En particular, esta tarde tenemos una conversación con 3 exministros, uno de Economía y 2 de Salud de Colombia, que va a estar liderado eso en un foro con el CEO de Credicorp Capital, Eduardo Montero, para hablar un poquito más de Colombia, quienes puedan estar más interesados allá. Después de este jueves vamos a estar conversando de renta fija latinoamericana con Galantino Galo y con Víctor Díaz, renta fija internacional, un poco qué esperar de eso. Y la próxima semana vamos a pasar más al mundo de activos reales. Vamos a tener una conversación con el equipo inmobiliario de Credicorp Capital Chile, justamente para revisar un poco qué esperar en ese mundo, en los distintos segmentos del mundo inmobiliario, temas de renta, temas de desarrollo, temas de oficinas, temas habitacionales, temas comerciales, para que podamos darle un poquito más un barniz de todas las áreas de especialidad donde tenemos a nuestros clientes invertidos. Bueno, nuevamente muchas gracias a ustedes por conectarse, muchas gracias, Guillermo, por tu exposición, Anita y el equipo de marketing por esta producción. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta luego, mucho gusto.